Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la Unión Industrial de Gran La Plata por la invitación. Es un gusto verdaderamente estar acá. Vamos a tener una primera mesa en la cual vamos a hablar de industria, producción y trabajo. Hay disertantes de primer nivel para ver un poquito desde la microeconomía cómo se enfrenta la actual coyuntura económica. Voy a simplemente en 5 minutos a explicar un poquito el contexto, no cómo llegamos acá y tampoco voy a ahondar mucho en cómo sigue la cosa, pero quiero encuadrar la mesa que vamos a tener en cuál es la coyuntura hoy de la economía argentina. Fíjense, estos son los pronósticos que acaba de difundir el Banco Central respecto a las principales variables de la economía argentina. Son 60 consultoras privadas que hacen el relevamiento de expectativas de mercado. Y la inflación proyectada para este año por ese consenso de las 60 consultoras privadas es casi 45%, para el año que viene 27% de inflación. Un dólar en diciembre de 43,20, para el año que viene de 51 en diciembre, y un crecimiento, me parece acá lo más relevante y en lo cual hay un consenso generalizado y es lo más fácil a esta altura de pronosticar, no tan así ni el nivel del dólar y en este momento tampoco la inflación. Una caída de la economía este año del 2,3% y el año que viene, en línea con lo que prevé el gobierno en el presupuesto 2019, una nueva caída del 0,5%. Este año esa caída del 2,4, 2,3%, que es un poco el cálculo oficial y coinciden los economistas, significa una caída mucho mayor en esta segunda parte del año. La economía está cayendo entre el 5 y 6% mensual, anualizado respecto igual mes del año pasado, porque en el primer trimestre del año venía con un crecimiento del 3,5%. No quiero de alguna manera desmoralizarlo, puede ser que la realidad es dura, pero en general este relevamiento de expectativas de mercado ha pecado siempre de optimista. Y de hecho, fíjense lo que pasaba en el escenario de la inflación proyectada para este año. La curva verde es lo que pronosticaban estas 60 consultoras de la inflación para este año en septiembre del 2017, 15%. Ya en marzo del 2018 hablaban de 20% de la inflación de este año. Y fíjense cómo se han deteriorado rápidamente las expectativas. En junio hablaban del 30% de inflación. Y ahora, este es el último dato del último relevamiento del Banco Central, están hablando de casi el 45% de inflación este año, del cual mencionaba anteriormente. Claramente, más allá de este optimismo que tenía en su momento los pronósticos oficiales y también de las consultoras privadas, ha cambiado drásticamente el escenario y en este escenario es donde el empresario argentino se desarrolla. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en términos de la economía? Y este último plan económico que ha aplicado el gobierno es un plan drástico en el cual básicamente trata de controlar el dólar. Es decir, para que no se espiralice la crisis y el 45% de inflación no sea un techo sino un piso, lo que está tratando de hacer el gobierno es frenar acá y este es el principal problema con el cual convive hoy la economía argentina, que tiene que ver con una economía bimonetaria, donde el proceso de dolarización de los ahorros de los argentinos es infernal. Lo era durante el kirchnerismo. Fíjense que ha habido años en el 2008 o en el 2011 de más de 20.000 millones de dólares de dolarización de ahorros de los argentinos. Esto es fundamentalmente compra de dólares billetes y en una menor parte transferencia de dólares de argentinos al exterior. En el 2011... Después de ganar la elección con el 54%, Cristina pone el cepo porque a este nivel de dolarización le explotaba la economía. El cepo, que es la imposibilidad, ya saben cómo funciona el cepo, pero básicamente no podías transferir al exterior y tampoco podías comprar dólares billete, le permite al kirchnerismo proteger las reservas del Banco Central para pagar vencimiento de la deuda en dólares y no caer en default. Es decir, fue una decisión muy polémica que básicamente evitó el riesgo de default, es decir, que Argentina directamente no pudiera, más allá del tema de los fondos buitre, no pudiera pagar el BODEN 12, los vencimientos
que había todos los meses y que siguieron pagando de la deuda. Macri, cuando llega, levanta el cepo porque sin reservas en el Banco Central, el kirchnerismo deja 0 de reservas netas en el Banco Central. Los 23.000, 25.000 millones de dólares que había de reservas eran el préstamo de China y el resto era la mitad de los depósitos, estaban encajados, depósitos privados en dólares en el Banco Central. Macri levanta el cepo para conseguir el financiamiento que le permita dos cosas: continuar con la regularización del pago de deuda, ya sin reservas en el Banco Central, y cierto crecimiento y financiación del déficit. Fíjense, la dolarización, primer año 10.000 millones de dólares, el año pasado 22.000 millones de dólares de dolarización de activos con el dólar a 17, y en lo que vamos de este año, enero a agosto, casi 23.000 millones de dólares de compra de dólares, billete por parte de los argentinos, más la transferencia en menor medida de dólares al exterior. Bueno, este proceso que hace que la economía argentina sea totalmente inviable y que el dólar no tenga precio, porque esta dolarización es la que hizo, se llevó 24.000 millones de dólares de la Reserva del Banco Central y el dólar pasó de 20 a 40. Si en algún momento no se detiene, no hay ni reserva del Banco Central, ni préstamo del FMI que alcance para estabilizar la economía argentina. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, ha aplicado un plan, este último que empezó el lunes, que es un plan donde ya no empiezan a jugar tanto las expectativas, la confianza que antes generaba y perdió el gobierno de Macri, la confianza que se suponía que iba a generar el FMI, que también se perdió, y es un plan donde se busca secar la economía de pesos para que efectivamente todos aquellos que compraron dólares empiecen a venderlos en algún momento a este nivel del dólar, alrededor de los 40 pesos, o un dólar que puede ser un poco más alto o un poco más bajo. Este plan detona las tasas de interés no como un efecto no deseado, sino como la consecuencia necesaria del plan de secar de pesos la economía. Es decir, que las tasas de interés se disparen. Esto es la cartelería de un préstamo no financiero esta semana, pero lo mismo van a ver en los supermercados, una tasa de costo financiero total del 200% por fuera del sistema bancario. Hoy la tasa a la cual es el piso de la tasa de interés de todo el sistema financiero, que es esta tasa de las LELIQ, las letras que emite el Banco Central, y toman los bancos, que de esa manera le dan al Banco Central parte de los depósitos que reciben. El Banco Central saca financiamiento de la economía. Esa tasa tiene hoy un piso del 74%. Empezó la semana con 67, 70, 71, hoy está en 74. Ese es el piso para todo el resto de las tasas. Porque claramente este apretón monetario lo que busca es justamente que no haya crédito en la economía, que se termine el crédito de la economía. Y si una empresa hasta ahora me pedía un crédito para financiar capital de trabajo, bueno, ya no lo va a tener más, o no lo va a tener en el agregado de la economía de manera importante. Entonces, o vende los dólares que tenía o que ha comprado en los últimos meses para financiar el capital de la empresa, o liquida los stocks que tiene de mercadería, al precio que sea, al precio que se los compren, para poder seguir en funcionamiento. Entonces, un poco la lógica. Y la familia lo mismo. Aquellos que estaban con financiamiento de la tarjeta de crédito, hoy el financiamiento de las tarjetas de crédito se ha ido arriba del 100%, 120% de los préstamos personales y demás, o vender los dólares o ajustar el consumo, porque no va a haber una red de auxilio más, por lo menos en estos meses, del crédito sobre la economía. Este plan tiene un riesgo claro, que es que si la tasa de inflación no se desacelera rápido, es decir, si seguimos teniendo 3, 4 meses de tasa de inflación del 4 o 5%, en septiembre va a ser casi 7%, hay un derrumbe del consumo, porque el poder adquisitivo de los salarios va a caer muy profundamente, el consumo se va a derrumbar. En parte es un efecto buscado, porque eso le va a poner un freno a la inflación y la necesidad de liquidación de stock de las empresas, pero bueno, nadie quiere un derrumbe enorme del consumo que genere otros problemas. Y el segundo problema que tiene, o riesgo que tiene por delante, es efectivamente
no podés mantener esta tasa de interés por mucho tiempo. Es decir, se aguanta un mes, 2 meses, 3 meses, si en algún momento no empezás a bajar fuertemente la tasa de interés, bueno, las empresas que tengan algún stock de dólar para subsistir se mantendrán, pero va a haber una economía que va a crujir en lo real y eso plantea una nueva etapa en términos sociales y políticos complicados. Argentina viene con este problema en los últimos, yo diría, si nos vamos desde el año 2012, los últimos 6 o 7 años, en el año par no electoral la economía cae, en el año impar, en el año electoral la economía crece y tiene que ver con esta restricción de dólares y esta dolarización impresionante que se detona en la economía argentina a partir del 2007-2008. Pero acá estamos ante algo más que la maldición de los años pares, es decir, la caída de este año va a seguir el año que viene. Y en términos, y con esto cierro, y en términos de lo que puede suceder el año que viene, este ajuste supuestamente va a sacar a la economía con un tipo de cambio real más alto, con un dólar más alto, con algún freno en algún momento a la inflación. Obviamente, después de cruzar el desierto, puede haber vida si efectivamente ese tipo de cambio real más alto estimula a las economías regionales, a la producción nacional, al turismo nacional, pero para eso es fundamental la estabilización de la economía. Es decir, con esta tasa de interés, por más alto que esté el dólar, no funciona nada. Y para eso es fundamental también algún amortiguador sobre el consumo interno. Si la inflación tarda en desacelerarse, la restricción monetaria le va a poner, es decir, la imposibilidad de que haya una rueda de auxilio en el consumo. Hoy el ahora 12 tiene una tasa de interés del 60%, le va a poner una recesión enorme. Entonces, hay vida si la sociedad logra atravesar el desierto, pero está el riesgo de cómo se sale. La economía argentina siempre en algún momento sale y en algún momento encuentra el piso y de ese piso empieza a recuperarse. Está claro que esos momentos siempre tuvieron que ver con un tipo de cambio real más alto. Argentina no convive mucho tiempo con grandes atrasos cambiarios. Hoy la duda, y no lo sabemos, es si esa salida va a ser en forma de V corta, o de U, mejor dicho, es decir, la caída, 6 meses, un poco más, un poco menos, y una recuperación, o si va a ser en forma de L, que es el gran riesgo que tiene la economía argentina, y eso va a depender de cómo se desacelera la inflación y cómo baje en algún momento, si se recupera la confianza, el torniquete monetario de la tasa de interés. La forma de L es vos caés como estás cayendo ahora y después te cuesta mucho recuperar. En un año electoral todo eso es muy complicado. Toda esta introducción es para poner en valor también la importancia ahora de la micro. Y voy a pedirle a los participantes que pasen, así podemos discutir cómo se hace para sacar adelante la producción, el trabajo, la productividad y la micro de empresas que ya han visto muchas crisis en la historia argentina y que en muchas ocasiones, gracias a ese potencial especial que tienen los empresarios argentinos, yo creo que son empresarios que si se los pusiera a correr con las mismas condiciones que tienen otros países, les ganan por afano, digamos, corren muy por delante de los otros empresarios. Lo que pasa es que conviven con situaciones de contexto macro muy, pero muy complicados. Les voy a pedir a los participantes, al ingeniero Alejandro Lawson, al ingeniero Alejandro Zubizarreta y al ingeniero José María Dodds, porque vamos a hablar justamente de la industria de la producción y del trabajo, y me parece muy interesante las perspectivas que puede tener cada uno. El ingeniero Jorge Lawson es director del Banco Nación, es un hombre que además tiene mucha experiencia en su momento desde el Ministerio de la Producción en Córdoba, de cómo trabajan las empresas industriales y el sector productivo. El ingeniero Alejandro Zubizarreta es el gerente del Complejo Industrial La Plata, de YPF.
y el ingeniero José María Dodds es el presidente del consorcio de gestión del Puerto de La Plata. Y quiero empezar justamente con el ingeniero o licenciado, mejor, licenciado. Estoy diciendo. Licenciado. Es el problema. Quiero empezar con el licenciado Lawson, para que nos cuentes un poquito cómo en este contexto, ya sea desde el Banco Nación o incluso con la experiencia que vos tenés en términos del tejido productivo, ves que se puede proteger e incluso encontrar nichos para poder expandir la producción y el empleo. Bueno, en un banco debe ser igual que en una empresa. Uno en momentos de crisis debe tomar decisiones y debe entender cuáles son los nichos de mercado que pueden dar alguna oportunidad. En este sentido, nosotros quiero decir que en los últimos 4 meses hemos colocado más de 22.000 créditos. Y ustedes me dirán, ¿a dónde? ¿A quién? Con estas tasas. ¿Cómo hicieron? Bueno, indudablemente tiene que ver con el nicho, tiene que ver con un mercado que normalmente los bancos no miran. Ahora, la pobreza se elimina creando fuentes de trabajo. Y fundamentalmente si son genuinas y si son nuevas. No se elimina la pobreza ni se crean fuentes de trabajo pidiéndole a las empresas que contraten más gente. Pero sí se puede hacer creando nuevas empresas. Entonces nosotros tomamos una decisión estratégica. Ir a un nicho que nadie mira. Yo quiero que sepan que en Argentina hay 4.200.000 personas que están trabajando, pero que son invisibles para la economía real. Que en Argentina la densidad demográfica de cuántos habitantes hay por empresa formalmente constituida es de 2.326 habitantes. Y en Chile es de 125. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Entonces nosotros observamos esta realidad y tomamos una decisión. Ir a ese nicho, a ese mercado. Y ahí es donde hemos colocado estos 22.000 créditos, que además debo decirle que han provocado 17.000 cuentas nuevas en el banco. Porque nosotros decidimos ir a buscar a este nicho, no para crear una empresa subsidiaria que administre una cartera marginal con microcréditos o microfinanzas. Fuimos a un nicho a buscar a aquellos que pueden crecer. A mí me gusta decir siempre que Arcor empezó con un pibe que puso una panadería, se llamaba Pagani, y creó la empresa más grande del mundo. Entonces nadie puede saber cuál es el potencial que tiene un emprendimiento o una empresa cuando recién comienza. Lo que debe hacer es apostar a ello. Y por eso nosotros creamos una fuerza dentro del banco de jóvenes que no tenían cultura bancaria. Jóvenes que los elegimos, uno por cada sucursal del banco del país, son prácticamente 800. Y les dijimos, si ustedes están en el banco, no están trabajando. Tienen que salir a cada barrio, a cada localidad, a cada pueblo y tocar la puerta y preguntar dónde hay una persona que esté trabajando que necesite crecer. Y ahí salió nuestra fuerza, buscando referentes, buscando ONG, y ahí le empezaron a presentar al que tenía la panadería, al que estaba haciendo zapatos, al que estaba haciendo tortas. Y fuimos y le dijimos, ¿qué necesitas? Y yo quiero una máquina para crecer, porque con esta puedo producir un poco, pero si me ayudan puedo producir más. Entonces lo que logramos es realmente poder contribuir en la Argentina de hoy a desarrollar a gente que necesita trabajar. Y que además, muchos me decían, pero muchos son informales. Sí, son informales. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a decir, sos un informal, estás fuera de la ley, sos un excluido? ¿O voy a trabajar para formalizarlo? Yo creo que ese es el deber que tenemos todos. Entender que hay gente que quiere trabajar, que no está buscando ni planes ni quiere ir a las marchas, pero quieren desarrollarse. Y si nosotros somos capaces de ver esa realidad, podemos generar muchas empresas nuevas. Y quiero además decir, Maxi, que nosotros tomamos otra definición estratégica, que el Banco de la Nación vuelva a ser el banco de cada pueblo, de que el gerente de cada localidad se involucre, entienda a la gente, la comprenda. Ahí me decían, se van a hacer amigos, que se hagan amigos. Yo prefiero un gerente amigo. Ustedes saben que en la historia de Argentina estaba el cura, la policía, la municipalidad y el banco, en muchos de los pueblos. Y después el banco decidió que no, que había que trasladarlos a cada rato, y que era más importante la mora que entregar. Y nos convertimos en un banco que cuidaba la mora y hasta dábamos premios a los que tenían menos mora. ¿Cuál es la mejor forma de tener mora? No prestar. Entonces pusimos esta consigna
salimos a buscarlos, a entender la realidad. En un encuentro de los 800 referentes, uno preguntó qué criterios seguimos. El criterio normalmente de un banco es analizar la carpeta, el balance, la historia, y la respuesta nuestra fue, usen la intuición. Si ustedes van a un barrio, a un pueblo, y se encuentra una persona que está vendiendo, que la gente le está comprando y que tiene mercado, es el primer paso para poder arrancar. Segundo, analicen cuánto vende, a quién le vende, cuánto factura, o no, cuánto vende, no cuánto factura. Y de acuerdo a eso, ustedes pueden determinar qué cuota puede pagar. Y de acuerdo a esa cuota, ustedes le pueden dar lo que necesita para financiarse. Créanme que estamos viviendo una experiencia maravillosa, porque en un país donde todo el mundo está pendiente del dólar, está pendiente de las tasas, hay gente que está pendiente de cómo hacer para desarrollarse, cómo crecer y hasta cómo comer. Porque un emprendedor puede emprender porque tiene una habilidad o porque tiene una necesidad. En los dos casos puede desarrollarse como el país necesita. Entonces, bajo esta consigna, hoy estamos trabajando en un banco federal, en un banco que vuelva a ser el Banco del Pueblo. Aquí ustedes tienen el Banco Provincia, pero nosotros somos un banco que estamos en todo el país, incluso en Provincia de Buenos Aires. Y aquí con el intendente, con el ministro Jorge Elistondo, estamos trabajando en un programa que se llama Comunidades con Valor, que lo hace Naciones Unidas, Banco Nación y la UIA, con quienes somos socios. Y vamos a cada pueblo y le preguntamos al intendente y a las autoridades, ¿qué hacen ustedes para que sus jóvenes no se vayan de este pueblo? Nosotros les llevamos una propuesta, crear una mesa de desarrollo regional, donde nos sentemos todos y donde nos animemos a imaginar el futuro. ¿Qué ventajas competitivas puede tener la región? ¿Qué oportunidades? ¿En qué podemos ser buenos? ¿En qué no vamos a ser buenos? Hay intendentes que se la pasan tocando la puerta del gobernador o del presidente pidiendo un subsidio para una empresa que no tiene futuro. Y lo que debería hacer es ver cómo va a reemplazar esos puestos por puestos nuevos. Cómo incide la tecnología, Google, Amazon, Apple, dentro de cualquier negocio que voy a poner. Y con esa mesa hacemos una lista de oportunidades de la región. Y luego convocamos a las pymes y emprendedores de la región en marcha o no, y unimos cada oportunidad con uno de ellos. Los metemos en un programa de capacitación que dura 4 meses, donde determinamos calidad, precio, escala, rentabilidad, sustentabilidad, porque no queremos crear mochilas. Y luego los financiamos. De esa forma estamos trabajando para construir en todo el territorio del país. En la provincia de Buenos Aires lo estamos haciendo en La Plata, en Mercedes, en Pilar, en varias, me olvido de varias, junto fundamentalmente como aliado estratégico con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que conduce Jorge Elistondo. Y créanme que eso nos da muchas satisfacciones, porque nos damos cuenta que en tiempos de crisis se pueden crear empresas, se pueden crear fuentes de trabajo. No sé, Maxi, si se me agotó el tiempo o querés que explique qué pasa para las pymes. Sí, vamos a dejar dando vuelta y sobre todo a ver si hay una ventanilla todavía abierta de descuento de cheques o de adelantos para las pymes y cómo se hace la evaluación para poder acceder a esas ventanillas que en algún momento se anunció, después quedó ahí medio dando vuelta. Bueno, si eso sigue abierto o no. A ver, voy a sumar al ingeniero José María Dodds, que es presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata. Me interesaría su visión de cómo está viendo un poquito la coyuntura y en términos de cómo proteger o impulsar a la producción nacional y a la industria nacional. Gracias, Maxi. Bueno, hace 2 años y medio que estamos trabajando en el puerto, básicamente concentrándonos en un primer aspecto que fue el tema de los costos portuarios. El tema de los costos portuarios es un tema importante porque como eslabón en la logística, si nosotros no lo mantenemos eficiente, evidentemente no podemos desarrollar, no estamos prestando un buen servicio. Nos enfocamos ahí entonces primero en trabajar internamente en el puerto. Muchas cosas, no sé, vienen muchas, vamos a alargar más el tiempo, pero a modo de ejemplo, 13% menos de personal que tuvimos sin conflicto social, hemos disminuido las tasas de vías navegables 10%, 27% son las tarifas hoy a valor constante, no a moneda constante, 27% por debajo de lo que fueron cuando empezamos. Hay muchas acciones que está haciendo el puerto para disminuir su costo, pero nos encontramos con que nos dicen el puerto es caro.
Entonces dimos un paso más. ¿Y cuál es el puerto Oscaro? Empezamos a mirar los remolcadores, empezamos a ver tarifas que a veces entre... Caso concreto, un amarrador que cobra $500 por amarrar un barco, la factura que le llega a la empresa naviera es de $1.000, o sea, 100% más arriba, y todo eso estamos trabajando para ordenarlo, para que se frene, y hemos logrado mucho eso. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Nos está pasando que, incluso nombraban fábricas de ladrillo, estamos tratando de desarrollar, por ejemplo, sacar camiones para que sean más baratos en vez de mandar camiones de acá. Ejemplo concreto, de acá al puerto de Barranqueras, el Chaco, salen camiones, unos camiones de ladrillo, están haciendo ese viaje de la región y estamos tratando de llevarlos por mar. Ahora, el flete marítimo, por la ley de cabotaje que hemos encontrado, hace que sea más caro el flete marítimo desde el puerto de La Plata a puerto de Barranqueras, donde iba a ir con carga de un producto de consumo masivo, más ladrillos, más, y volver con carga de ledesma, con carbón, es más caro ese flete que un viaje de acá a China. Entonces tenemos un tema de cabotaje todavía que tenemos que pelear. Ahora, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Cómo lo estamos encarando? Es involucrarnos directamente como consorcio de gestión del puerto en ayudar a todos aquellos que se nos acercan para meternos al medio de esa problemática. Al medio de la problemática de algunos gremios, por ejemplo, que son caros en el puerto y que lo estamos trabajando. Estaba hablando con el ministro Villegas recién por un tema en común que estamos trabajando. Ahora, en este momento... acá cerca, a 30 kilómetros del pueblo, Florencio Varela produce torres eólicas. Van en camión, de acá a la Patagonia. Bueno, ¿cómo ayuda el puerto? Que es más allá de una función específica para que ellos puedan tener un beneficio económico real para traerlo al puerto y sumar. Tenemos el caso Tec Plata. En el puerto hoy, porque el puerto existe, porque hay un puerto, trabajan 11.957 personas, en forma directa e indirecta, que están dentro de jurisdicción portuaria o fuera, pero que su actividad se relaciona con el puerto. La sola activación de Tec Plata significaría 450 más en forma directa y 4.500 en forma indirecta. O sea, es una bomba potencial. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Los ayudamos a Tec Plata en todo lo que ellos nos pidan para desarrollar su negocio. Esta mañana, en una reunión de puertos que hubo en Capital, con la presencia del subsecretario de Puerto de Nación, me encuentro con, puedo dar el nombre, Daniel Santinelli, de la empresa Cosco, que es una naviera china. Y digo, Daniel, ¿y cuándo van a venir al Puerto de Plata? No, le digo, ¿es un tema todavía de tarifas? No, nosotros hicimos la cuenta que entre vías navegables, que entre menos practicaje, que tarifas, que el Puerto de La Plata cuesta $120.000, menos por barco. Y entonces, ¿por qué no vienen? Y él me dice, es que si nosotros cambiamos de puerto, tenemos miedo que la carga nos acompañe. Y acá hay un mensaje interesante, porque en este mensaje, ¿qué es lo que digo? Los industriales que están acá en La Plata, que pueden trabajar, que exportan o importan, empiecen a exigirle a su exportador que le fije navieras en Puerto de La Plata. Los costos en Puerto de La Plata van a ser inferiores que en el Puerto de Buenos Aires, simplemente porque hay una mayor previsibilidad. Es un puerto que es un compromiso de Tec Plata, de que va a trabajar 24 horas contra 12 horas. O sea, hay muchas acciones de corto plazo, fáciles, a trabajar en conjunto para seguir bajando los costos y que podamos hacer un desarrollo regional. El impacto de Tec Plata es importante, el impacto de la disminución de costos es importante. Por supuesto me dicen, y hay que bajarlo más todavía. Coincido, hay que bajarlo más todavía. No podemos... Nosotros como consorcio hoy, mañana si crecemos sí lo podemos hacer, pero sí estamos dispuestos a trabajar en todos aquellos costos que están alrededor y que normalmente se llaman portuarios para bajarlos. Caso concreto, ¿por qué en el puerto de La Plata un barco de 110 metros de eslora tiene que entrar con remolcador y en el puerto de San Nicolás no? Me senté con prefectura, nos hemos sentado con prefectura, con el apoyo del ministro Tizado, el subsecretario de Puerto de Nación, decirle, ¿por qué hay disparidad en Argentina de que un puerto tiene una condición y otra? Nadie juega con la seguridad, no jugamos, ellos no juegan con la seguridad, ellos entran siempre con 2 remolcadores en el puerto y otras empresas no lo necesitan.
¿Por qué? Bueno, trabajamos con prefectura para bajar eso. Los costos tienen que ser derribados y nosotros como consorcio, nuestra función y lo que nosotros queremos hacer por pedido del ministro Tizado es trabajar justamente en esa línea, ser facilitadores. A cualquiera, y un poco un mensaje que me gustaría pasar, cualquiera que esté en la Unión Industrial, que tenga relación con la industria acá en La Plata, cuando tengan una disyuntiva, entren en contactos con nosotros, también lo pueden hacer a través de Julio Garro y de Jorge Nedela, que tienen directores sentados en el puerto. O sea, nos abrimos para tratar, nuestro esfuerzo es bajar costos, nuestro esfuerzo es mejorar. Bueno, a través de ellos también pueden llegar a nosotros. Me quedé sorprendido por el dato ese del costo de transportar a Barranquera. Te pongo el número. $1.200 Barranquera, $800 China. ¿Con el dólar 40? Sí, ¿Con señor. el dólar 40? Sí, señor. Bueno, lo que era con el dólar 20, entonces, era una cosa... No, también estaba en 1.200, ¿sí? También era, con dólar 27 estaba en el mismo valor. Obviamente. Y eso tienen que ver no con costos del puerto, sino con... No, eso es fuera del puerto. Fuera del puerto. ¿Qué te dicen? Viene una barcaza de origen paraguaya y eso es un tema. Una barcaza de origen paraguaya. Por la hidrovía. Por la hidrovía. Pero no solo la hidrovía, es la ley de cabotaje. El paraguayo anda con 3 personas arriba del barco, acá andamos con 8. El paraguayo carga combustible sin impuestos internos, acá con impuestos internos. Hay ciertos desfasajes que nos están haciendo que tenemos que contratar barcos de afuera para cubrir eso. Es un temón, o sea, es una preocupación grande, todo esto. Voy a sumar al ingeniero Alejandro Zubizarreta, que es el gerente del complejo industrial aquí en La Plata de YPF. Y bueno, y en el caso de YPF, que aquí tiene efectivamente una preponderancia, ¿no? y un trabajo muy importante, bueno, ¿cuál es un poquito el balance que ustedes hacen en este momento, más allá de la coyuntura de lo que han sido los últimos tiempos de gestión? No, gracias. Antes que nada quería agradecer a la Unión Industrial la invitación y un placer estar acá. Bueno, claramente YPF en la zona, estamos próximos a cumplir los 100 años, en el año 25 la refinería va a cumplir el centenario de la operación en la zona, con lo cual estos 100 años han sido de permanente crecimiento y ha logrado atravesar y ha pasado todas esas crisis y esos puntos que hemos visto. Y creo que indefectiblemente por la actividad que tenemos nosotros, por lo que significa la energía como motor y como base de todo el país, claramente siempre lo que tratamos de estar mirando es un poquito más allá, un poquito más adelante y tratar de sortear estas coyunturas de la mejor manera. La refinería que tiene el complejo procesa más de la tercera parte del crudo que se pasa en todo el país, o sea, la tercera parte de los combustibles del país salen de La Plata. Evidentemente tiene una dinámica de trabajo habitual que impone una agenda de trabajo que nos obliga a pasar esta coyuntura. Operar un complejo de este tamaño, mantenerlo disponible, bueno, nos obliga a estar viendo de qué manera todos nuestros proveedores, porque básicamente YPF se dedica a la operación y todos los servicios son de proveedores de la zona, nos obliga a que esos proveedores puedan estar dinámicos y activos y acompañarnos en esta actividad. Paralelamente, como les decía, en estos 100 años la refinería siempre ha estado creciendo y lo que nos viene para los próximos años es eso, es crecimiento. Hay una adecuación a nuevas especificaciones de combustibles, que algunos cambian el año que viene y otros cambian dentro de 3. Y hoy el YPF está trabajando en La Plata pensando en este desarrollo, en esta evolución. Claramente, y como decía, es tratar de detectar cuáles son los puntos a través de los cuales, un tema que permanentemente repetimos nosotros, y es buscar de qué manera somos más competitivos. Cuál es la manera en que podemos hacer esto de la mejor manera, cuanto menos para tratar de contrarrestar o neutralizar todos estos movimientos y estas cosas que vemos. Entonces ahí creo que tenemos un gran desafío para trabajar juntos con todas las empresas y los proveedores de la zona, y creo que
claramente, y es un tema que es a nivel de la industria del país y que para nosotros tiene prioridad absoluta, es el tema de la formación y de la capacitación de la gente. O sea, creo que la gran ventaja que podemos tener desde el punto de vista de la competencia, que nos puede hacer más eficientes, más optimizar nuestros procesos de la forma en que estamos haciendo, que nuestras subvenciones, que son inversiones muy grandes, de mucho tiempo de ejecución, de mucho tiempo de amortización, tengan realmente una lógica. El país las necesita y evidentemente las compañías las van a hacer, pero en esta lógica de que además tienen que tener una rentabilidad razonable, creo que el gran desafío pasa por la capacitación. Creo que en eso la zona de La Plata particularmente tiene una historia cultural y de formación muy fuerte, así que hay toda una ventaja para aprovecharla. Las empresas que estamos en la zona, YPF claramente está en el tema, está buscando de qué manera generar y promover este desarrollo. Así que yo creo, como resumen, bueno, los números son los que son, las situaciones son las que son, pero como nosotros, como te decía, nuestros ciclos operativos normalmente miramos en nuestro día a día, tiene 5 años y nuestras inversiones son de 25 o 30 años, tenemos que tratar de poder separar estas cosas y encontrar la manera de hacerla. Y en eso estamos trabajando y en esto estamos avanzando incluso en este momento, en esta situación. ¿Cuántos empleados tiene YPF acá? La dotación entre personal propio y contratados está en el orden de las 5.000 personas. Y la mayoría son empleados radicados en la zona de La Plata. Toda gente de la zona, La Plata, Ensenada y Berisso, tanto obviamente el personal propio, pero las empresas son todas de la zona. ¿El personal calificado se encuentra acá? Vamos a hablar un ratito con el Es presidente personal calificado, de La Plata, pero... una operación de esta tiene todas las especialidades, de las más complejas, y demanda permanentemente una renovación. Entonces, cualquier expansión automáticamente provoca una demanda de mano de obra calificada muy, muy importante. Bien, vamos a hacer una rondita final, digamos, porque tenemos un segundo panel muy interesante sobre educación, ciencia y tecnología para el desarrollo industrial, con 2 ministros de la provincia de Buenos Aires, con el presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Pero bueno, me había quedado pendiente para preguntarle a Lawson, bueno, en medio de la crisis, el Banco Nación siempre ha sido un faro, ¿no? para los empresarios, para los pymes, en distintas coyunturas, más allá de los ciclos políticos, en todo el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es ese tema de las pymes? ¿Todavía hay ventanillas abiertas en medio de esta corriente de mercado que, bueno, yo contaba, tiene tasas de interés exuberantes? Bueno, yo tengo una ventaja. Soy un empresario pyme y hoy está en un banco. Y creo que de lo que se trata o de lo que debe hacer un banco es entender la filosofía del que está del otro lado. Lo primero que debería decir es que ser exitoso en nuestro país se condena, porque cuando dejas de ser pyme y pasar a ser grande, porque fuiste bueno, empezás a perder un montón de ventajas que tenías cuando eras pymes. Aunque hoy las tasas no son ventaja para nadie, pero en tiempos normales lo son. Nosotros tenemos, de acuerdo a CEPYME, los niveles de facturación. El que está dentro del segmento pyme, normalmente en nuestro país, ¿qué se hacía? El Ministerio de Producción definía un subsidio de tasa que le decía a todos los bancos, deben colocar tanto del encaje, casi por obligación, no casi, por obligación, y los bancos terminaban colocándolo de alguna forma, y no de la mejor, y solamente era para aquellos que pudieran tomar un crédito para un tema muy específico, compra de bienes de capital. ¿Nosotros qué dijimos? Tenemos que entender lo que la pyme necesita, y no necesariamente siempre necesita bienes de capital. Entonces, hicimos un crédito que se llama Carlos Pellegrini, le pusimos el nombre a nuestro banco para darle la importancia que tiene, que es un crédito para que la pyme lo arme a su medida. Por ejemplo, es hasta 15 años de plazo. Y decir, ¿por qué hasta 15? Porque de acuerdo a la capacidad de pago y a la relación cuota-ingreso que yo tengo, puedo de esta forma definir en cuánto tiempo voy a poder pagar. Pero también tiene hasta 5 años de gracia, porque de acuerdo al sector productivo en el que yo esté, puedo necesitar más o menos tiempo para que mi ciclo
me permite empezar a pagar. Por ejemplo, si produjera uva en Mendoza, voy a tener 2 años de gracia para empezar a pagar. Con lo cual estoy entendiendo ese segmento. Y además, yo puedo, dentro del sector PYME, determinar a dónde voy a apuntar, ¿cierto? Después tenemos el otro nivel, el de la micro. El de la micro, de acuerdo a los niveles de facturación, está, no los recuerdo bien ahora. ¿Qué diferencia hay entre la microempresa y entre la PYME? Bueno, a la PYME le vamos a pedir más condiciones y más garantías que a una empresa micro, pero le vamos a poner una tasa menor. A la micro le vamos a poner una tasa mayor, pero vamos a aflojar el tema de las garantías. No balance, no tantas cosas, sino que demostrame que me podés pagar. Con lo cual, lo que estamos haciendo, y además, perdón, me olvidé algo muy importante, es para bienes de capital, es para capital de trabajo, es para comercio, es para industria, es para logística, para todo lo que sea. Con lo que creo que el banco se pone a la altura de lo que una PYME necesita. Después discutamos si en este momento con la tasa hay que tomar un crédito o no. Sí hay, y vos me preguntabas, Maxi, Por eso, una ventanilla. La ventanilla de los descuentos de cheque al 29%, todavía existe. El banco había dispuesto 10.000 millones de pesos y todavía están quedando 1.000. O sea que todavía es posible acceder a esa línea de descuento de cheque al 29%, aunque parezca una tasa irrisoria y no real para este momento, pero existe. Es decir, que gran parte de esa línea se fue En los últimos meses, en muy poquitos meses. Un cupo de 10.000 millones, claro, hoy quedan 1.000 millones. Quisiera decir que en ese segmento que yo hablaba al principio, hemos colocado 6.000 millones en los últimos 4 meses. Y teniendo en cuenta las empresas, el programa también incluye no solamente las ventajas, sino que incluye desarrollar cadenas de valor para las empresas para poder desarrollar proveedores locales. Bien, para cerrar, le pido simplemente, mirando hacia adelante, al ingeniero Zubizarreta y al ingeniero José María Dotz, como administradores de organizaciones importantes, ¿cuál es para ustedes el proyecto principal, digamos, de los próximos años, que creen que más allá de las coyunturas los pondrían satisfechos en términos de, tanto en el Puerto de La Plata como en YPF aquí en Ensenada, dirían, bueno, esta es la meta hacia la que hay que ir? Bueno, con respecto a nosotros, seguir en este tema de racionalización del puerto, toda vez que cuando el puerto sale de la Administración General del Puerto y pasa a consorcio, había 57 personas dentro de su staff y nos lo encontramos con 135 y ahora se bajó a 118, pero hay que racionalizar, hay que continuar este proceso de racionalización para bajar los costos portuarios específicos. Ser muy eficiente en eso, esa es una primera etapa, que es el trabajo hacia adentro del consorcio. Hacia afuera, continuar viendo que todos aquellos satélites del puerto que prestan servicio en el puerto acomoden mucho sus valores para que el puerto sea un eslabón logístico súper eficiente. A partir de ahí empieza el trabajo externo, y el trabajo externo es colaborar con industrias que están en la región para que puedan exportar mejor, ponernos al medio. Por supuesto, hoy tenemos Tecplata como el mayor hito, o sea, lo de mayor impacto social es Tecplata funcionando. Y después de Tecplata, si creciera, hay posibilidad de que el puerto pueda tener otras terminales. Es ridículo pensar hoy salir a ofrecer otra terminal de contenedores si la que tenemos no está funcionando. Entonces, ese es el gran punto. Y el último punto es proyectos especiales, como están viniendo, como una posible regasificadora en Puerto de la Plata que se va a compensar con Vaca Muerta. Son todos proyectos bienvenidos porque van a bajar costos. Esos serían nuestros grandes puntos en los próximos 2 años. Bien. Ingeniero. Bueno, nosotros estamos claramente lanzados en los próximos 3 años en un fuerte plan de inversiones de varios cientos de millones de dólares, fundamentalmente en la adaptación de los combustibles de bajo azufre que va a ir cambiando la reglamentación en la Argentina, así que eso como proyecto, digamos, desde los materiales está por ahí. Como tema estructural es claramente seguir trabajando en la competitividad y la eficiencia del complejo industrial. A partir del año pasado, de los cambios de la regulación del mercado, de la liberación de los precios, evidentemente estamos en un mercado internacional absolutamente competitivo, tenemos que estar ágiles y entrenados para competir de adentro y de afuera, así que este es nuestro foco en los próximos años.
Y un punto que no quiero dejar que pasar, pero creo que hace fundamentalmente a nuestra responsabilidad empresaria. Varias empresas de la zona, y cada vez son más, y espero en este ámbito que cada vez sean más. Estamos trabajando muy fuertemente con los municipios, con las autoridades de control, con las autoridades sanitarias, en un programa que, con una metodología internacional de Naciones Unidas, hacia lo que es la respuesta ante emergencias para las situaciones del trabajo en la industria. Creo que a partir de lo que pasó en La Plata en el año 2013, de esa situación inesperada, la industria reaccionó y dijo: tengo que estar preparado para estas situaciones, tengo que estar comunicado con la comunidad, tengo que contar qué es lo que pasa y tengo que estar preparado para resolver y para colaborar en la resolución de esos problemas. Así que creo que ese es un punto que por ahí no hace específicamente a los objetivos como industria, pero sí hace la sostenibilidad del negocio de una industria que está radicada en el medio, en el seno de tres ciudades. Yo creo que eso ha avanzado en los últimos 4 años muy fuertemente. Insisto, creo que sería importante que cuanto más empresas se acerquen y se unan a esta iniciativa, va a hacer que además todo esto sea mucho más sostenible para con la comunidad. Brevemente, licenciado Lawson y Dodge están corriendo en el próximo panel, pero sí. Un pequeño mensaje. Es muy fácil quejarse, es muy fácil encontrar todas las problemáticas que nos aquejan. Lo difícil es tener ideas, tener propuestas, ser protagonistas. Yo creo que hoy vivimos un momento de crisis muy fuerte, pero nosotros como sector industrial tenemos una responsabilidad muy grande, que es ponernos al frente de la crisis, que es capaz de ser creativos, de ser innovadores, de entender que no todo depende del otro. Si cada uno de nosotros, en el sector donde estamos, trabaja con ciencia, es ético, es correcto, produce, seguramente estaremos contribuyendo a un país que necesita de nuestro protagonismo. Si solamente nos dedicamos a esperar que lo haga un líder o el otro, seguramente seguiremos esperando que las cosas pasen. Así que a mí me gustaría invitarlos a todos que nos animemos a ser protagonistas de la historia de nuestro país y comprometernos a hacer las cosas en el pequeño espacio donde nos toque. Ingeniero. Maxi, no, sí, simplemente esto, lo dije antes, a veces puede sonar como perorata, pero no, por favor, a los industriales que quieran trabajar a través del Puerto de La Plata, no lo dije en forma figurativa, sino real. Contáctense con el puerto, contáctense a través del Intendente de La Plata, de Berizo, de la Unión Industrial, que tenemos que ser nosotros parte de la solución y no parte del problema. Pero es en serio. Gracias a los tres.